Sí, perfecto. Vamos. Bueno, bienvenidos a todos un día más a la sesión de la plataforma de formación continuada online. Y hoy como ponente, pues presentaros a Marta Mazuque, es R2 en nuestro hospital, en el Hospital Trueta de Girona. Y bueno, que nos va a hablar del diagnóstico diferencial de las mastitis, más allá de la mastitis puerperal. Parece, pues como hacían aquí los expertos, ya un tema que puede generar debate y por tanto preferimos empezar ahora y quizá cuando ella acabe, pues hay más tiempo para mandar los comentarios o las preguntas que queráis a través del chat. Así que Marta, cuando quieras, pues todo tuyo. Gracias, Vicky. A ver, comparto pantalla. Sí, está compartida. Vale, perfecto. Am, Bien, pues como ha dicho Vicky, soy Marta Bazuc, residente en segundo año de radiodiagnóstico en el Hospital de Girona y he preparado esta sesión titulada Diagnóstico diferencial de las mastitis más allá de la mastitis puerperal. A lo largo de la sesión veremos varios casos de nuestro hospital que he ido recopilando y que me han parecido interesantes para esta sesión. Y de hecho empezaremos con uno de estos casos. Se trata de una mujer de 34 años que realiza lactancia materna desde hace unos 2 meses y que presenta el segundo episodio de mastitis en mama derecha. A esto se añade que presenta un nódulo palpable en el cuadrante superior externo de dicha mama. Se decidió realizar una ecografía. Como vemos aquí en esta primera imagen, encontramos una alteración de la ecoestructura del parénquima mamario con áreas hiperecogénicas mal definidas debidas a estos cambios inflamatorios por la propia mastitis. Además, se identificó esta colección, que vemos aquí en estas otras dos imágenes, que coincidían con el nódulo palpable que refería la paciente. Se trataba de una colección hipoecogénica con contenido heterogéneo, denso en su interior, con unas paredes gruesas que además tenían señal Doppler y que se acompañaba todo este de los cambios inflamatorios adyacentes que hemos comentado. Esta paciente se orientó de una mastitis complicada con un absceso y se realizó tratamiento antibiótico. Un mes más tarde acudió a la unidad de patología mamaria para realizar un control ecográfico de este absceso. Donde antes veíamos esta colección, ahora identificábamos esta colección mucho más pequeña y con un contenido más anecoico. Se orientó como una colección ya residual. Aún así, se decidió realizar una punción de aspiración y se obtuvieron 3 CCs de un material seroso amarillento que se enviaron a microbiología, pero que los cultivos fueron negativos. En esta paciente se hicieron controles clínicos, tuvo una evolución favorable y se dio de alta. 3 años más tarde, Pro volvió a acudir a la unidad de patología mamaria por la autopalpación de un nódulo en mama derecha. Cuando se hizo la ecografía se identificó esta área hipoecogénica de márgenes mal definidos que distorsionaba el parénquima mamario. Y claro, aquí se nos abrió un diagnóstico diferencial entre o cambios fibróticos debidos a este absceso previo, porque de hecho coincidía en el mismo cuadrante que el absceso secundario a la mastitis, o bien que no fuera un proceso neoformativo subyacente, ya que por imagen no podíamos distinguirlo. Se decidió pues hacer una biopsia, como vemos en esta otra imagen. He puesto también las proyecciones mamográficas con el clip marcador post-biopsia en este cuadrante superior externo. Y la anatomía patológica nos confirmó que efectivamente se trataban de cambios fibróticos residuales al proceso inflamatorio infeccioso que había sufrido. Bien, este caso, hemos empezado por este caso porque se trata de la mastitis más frecuente, probablemente la más conocida, y es la mastitis puerperal, que tienden, como veremos, a complicarse con la formación de abscesos. A lo largo de esta sesión seguiremos este esquema. Empezaremos hablando de generalidades de las mastitis y de cómo se estudian por imagen. Seguiremos clasificando las mastitis en esta clasificación de infecciosas no infecciosas y entraremos en cada bloque a describir las más importantes o las más frecuentes. Finalmente acabaremos con los imitadores de las mastitis, que creo que aquí es donde daremos unas ideas claves que son muy importantes en esta sesión. Bien, cuando hablamos de mastitis, nos referimos a una condición inflamatoria de la glándula mamaria, que de hecho puede o no venir acompañada de infección. Es importante conocer las mastitis porque la patología benigna de la mama constituye
hasta el 90% de toda la patología mamaria. Y es importante conocerla y saber cómo manejarla. ¿Cómo se presentan? El síntoma más referido por las pacientes es el dolor. Además, se añade los típicos signos flogóticos, una mama indurada, eritematosa, con aumento de volumen. Puede asociar retracción del pezón, puede asociar ganglios linfáticos reactivos y puede asociar síntomas sistémicos, como son la fiebre o la leucocitosis. Bien, cuando las estudiamos por imagen, disponemos sobre todo de dos técnicas de imagen, las más importantes, la ecografía y la mamografía. De hecho, las recomendaciones actuales son realizar la ecografía y dependiendo de tanto la evolución clínica de la paciente como la tolerancia de la paciente a poder realizar una mamografía, completar el estudio con una mamografía. Ya que, como hemos dicho, el principal síntoma de las pacientes es el dolor. ¿Y cómo se ven? Por imagen, concretamente por ecografía, lo que veremos será una alteración de la ecoestructura del parénquima mamario. Por una parte, veremos áreas más hiperecogénicas que corresponden a los globulillos grasos infiltrados por todo el componente inflamatorio. Y por otra parte, veremos áreas más hipoecogénicas, que son debidas a la inflamación del tejido fibroglandular del parénquima mamario. Además, como vemos en esta imagen, es muy frecuente encontrar un engrosamiento cutáneo con todo este edema subcutáneo en forma de estas áreas hiperecogénicas de los globulillos grasos, como decíamos, y de todas estas bandas anecoicas que son láminas de líquido libre por este edema. Como hemos dicho, por ecografía también podremos ver un agrandamiento de los ganglios axilares, los cuales son reactivos. Siguiendo por la mamografía, lo más frecuente en las mastitis es encontrar un aumento de densidad difusa, mal definida del parénquima mamario, junto con este engrosamiento cutáneo que ya hablábamos por ecografía. Lo importante del estudio por imagen de las mastitis es que esto que hemos definido es una forma de presentación de las mastitis, sobre todo de aquellas más agudas, que tienen un comportamiento más agudo. Pero hay que tener en cuenta que muchas mastitis, como veremos a continuación, tienen un comportamiento más crónico, más inflamatorio crónico, y su forma de presentación puede ser muy distinta. Y se puede presentar, por ejemplo, sobre todo aquellos que tienen un componente de fibrosis, como un nódulo o como una masa, es decir, pueden simular auténticos carcinomas. Como hemos dicho, la mayoría de mastitis se acompañan de ganglios linfáticos reactivos, es decir, un agrandamiento de los ganglios linfáticos. Y en patología mamaria es muy importante distinguir la linfadenopatía benigna de la maligna. Básicamente nos basamos en aspectos morfológicos. Por ejemplo, como vemos en esta primera imagen de ecografía, se trata de un ganglio de aspecto reactivo. ¿Por qué? Pues porque vemos este engrosamiento de la cortical, pero que es leve y es homogéneo. En cambio, en estos ganglios de aquí de la imagen inferior, vemos que tienen un engrosamiento de la cortical mucho más marcado, normalmente es focal, asimétrico o con lobulaciones, y que se acompaña de una práctica pérdida del hilio graso. En este caso, todos estos aspectos morfológicos nos hacen pensar que se trata de una linfadenopatía maligna, de una invasión tumoral. Existen varias clasificaciones para estos ganglios y una de las más conocidas es esta, la clasificación de Betti. La clasificación de Betti tiene como seis clasificaciones, del 1 al 6, según si son ganglios de aspecto benigno o de aspecto tumoral. Lo más importante a saber de esta clasificación es que no tiene en cuenta la medida global del ganglio, sino que lo que tiene en cuenta es la cortical. Si esta cortical está engrosada, qué morfología tiene y sobre todo el hilio graso. Hay que saber que lo más sensible es el engrosamiento de la cortical, pero es menos específico, es el primer hallazgo que se encuentra. En cambio, lo más específico es la pérdida del hilio graso, es encontrar un ganglio absolutamente hipocogénico, pero esto es mucho menos sensible a que se da en unos estadios mucho más tardíos. Cuando estudiamos las mastitis por imagen, no hay que olvidar descartar sus complicaciones, y la complicación princeps de las mastitis son los abscesos, la formación de abscesos. Aquí quiero dar especial importancia al papel del radiólogo, ya que cada vez en las recomendaciones se pone por delante un manejo con drenaje percutáneo guiado por ecografía, hecho por un radiólogo, que el manejo quirúrgico, que es un desvidamiento quirúrgico clásico. Entonces, ¿cómo se ven estos abscesos? Pues por ecografía, como vemos en estas imágenes,
corresponden a estas colecciones hipoecogénicas con contenido heterogéneo y denso en su interior, con unas paredes gruesas que suelen tener captación, o sea, tienen efecto Doppler debido a la alta vascularización, junto con todos los cambios inflamatorios adyacentes. Además, suelen tener el realce acústico posterior. Por mamografía, los hallazgos son bastante inespecíficos. Suelen verse como un aumento de densidad, a veces pseudonodular, a veces mal definido. Pero lo importante es saber cuándo realizar esta mamografía, ya que no debería hacerse de rutina. Se debería hacer solamente cuando se sospecha malignidad. Por ejemplo, mujeres de más de 30 años, en las mastitis no puerperales o en cursos clínicos tórpidos. Seguiremos ahora con la clasificación de las mastitis. Esta es una clasificación que aparece en un artículo de un estudio hecho por el equipo del doctor Kamal, en el que clasificaban las mastitis según si eran infecciosas o no infecciosas y consideraron que era la forma más idónea para el manejo de estas mastitis. De hecho, en su estudio, la conclusión acaba siendo que la mejor técnica de imagen, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento, como para monitorear el tratamiento e incluso realizar, o sea, usarla de guía para procedimientos intervencionistas, será la ecografía. Así pues, nos basaremos en esta clasificación, la que dividimos las mastitis infecciosas y las no infecciosas. Ahora veremos una a una las más frecuentes, cómo se presentan. Antes, pero destacar que la mastitis tuberculosa, sabemos que es una mastitis infecciosa, pero en la mayoría de artículos se clasifica dentro del bloque de las no infecciosas por su comportamiento inflamatorio crónico, que cuadra mucho más con las mastitis de este bloque. Empezaremos con las mastitis infecciosas y dentro de estas, la más frecuente, la más conocida, la mastitis puerperal, que es la que hemos visto en el primer caso. Esta mastitis es la que se da durante la lactancia. Tiene una incidencia de un 10% en mujeres que realicen lactancia materna y aunque puede darse en cualquier momento, lo más frecuente es que sea en primíparas entre la segunda y la cuarta semana posparto. Existen dos vías, aparecen por dos vías. La vía no infecciosa, que es debido a una disbiosis por la estasis láctea secundaria a un drenaje inadecuado, pero la más frecuente, la más aceptada es la vía infecciosa, en la que se produce una diseminación retrógrada de los microorganismos desde la nariz y garganta del lactante a través de una grieta del complejo areola-pezón. De hecho, hasta el 80% de mujeres que presentan una mastitis puerperal tienen una lesión en este complejo areola-pezón. Hay muchos factores predisponentes descritos. El más aceptado es la retención de leche, porque es la que favorece el sobrecrecimiento bacteriano. Estas imágenes de ecografía muestran los típicos cambios de una mastitis. Todos estos cambios inflamatorios con el aumento del efecto Doppler por la alta vascularización. Para su tratamiento, lo más importante, hacer una correcta extracción de la leche materna. Y es importante saber conocer su manejo porque hasta un 11% pueden acabar formando un absceso mamario. Si hablamos de mastitis puerperal, hay que hablar del galactocele infectado, ya que el galactocele es la lesión más frecuente en las mujeres lactantes. Esto se produce cuando hay una interrupción de la lactancia. Después de la interrupción de la lactancia, la leche tiende a estancarse y acumularse en los conductos galactóforos. Estos se dilatan y generan unos quistes, y estos quistes son conocidos como galactoceles. Además, esos galactoceles tienen una alta tendencia a la sobreinfección y cuando lo hacen tienen un aspecto muy parecido a un absceso. Por ejemplo, en este caso de aquí, por mamografía vemos una masa bien delimitada que por ecografía corresponde a esta colección con contenido heterogéneo, con unas paredes engrosadas, es decir, una descripción clásica de un absceso. ¿Cómo podemos distinguirlo en absceso? Que en estos casos tienen esta distribución tubular, porque lo que hacen es seguir la distribución ductal de estos conductos galactóforos. Para diagnosticarlo es necesario el cuadro clínico apropiado y que cuando se realiza una punción aspiración se obtiene un material que es mixto entre lechoso y purulento. Bien, la última mastitis infecciosa de la que os quería hablar es la mastitis aguda, pero no puerperal, que es típica en mujeres jóvenes. Esta puede ser por varias causas, pero lo más frecuente es que sea una lesión preexistente que se sobreinfecta. Por ejemplo, este primer caso de aquí es un caso de nuestro hospital de esta misma semana, a principios de semana,
de una paciente que acudió por una clínica la típica clínica de mastitis aguda, con todos los signos flogóticos y que además se palpaba un nódulo. Hicimos la ecografía y encontramos, era una paciente portadora de prótesis mamaria bilateral, encontramos que tenía varios quistes mamarios simples bilaterales y que uno de ellos tenía este contenido heterogéneo denso en su interior, que además se acompañaba de un engrosamiento de sus paredes y de todos estos cambios, esta hiperecogenicidad adyacente por cambios inflamatorios. Se trataba de un quiste mamario que se había sobreinfectado. Este de aquí es otro caso muy parecido en el que por mamografía se ven estos aumentos de densidad pseudonodulares múltiples que cuando se realizó la ecografía se identificaron quistes mamarios con ecos internos y con este engrosamiento de las paredes. Eran quistes mamarios sobreinfectados. Otro ejemplo, ya para acabar este bloque, esta es una paciente con una clínica mastitis aguda que cuando se hizo la ecografía se encontró esta lesión hipoecogénica en la dermis que tenía paredes engrosadas, tenía efecto Doppler alrededor, hiperecogenicidad de los tejidos adyacentes. Se trataba de un quiste de inclusión que se había sobreinfectado. Bien, seguiremos ahora con las mastitis no infecciosas. Y para ver el primer tipo, empezaremos por un caso. Se trata de una mujer de 39 años que aparece con dolor e induración de la mama izquierda. Refiere haber tomado AINES, pero que no ha tenido mejoría clínica y que ahora además se añade la palpación de un nódulo retroareolar. Se realizó la mamografía en la que se identifica un leve engrosamiento cutáneo de esta mama izquierda, pero en el parénquima mamario no se identificaron lesiones. Se completó el estudio con una ecografía donde también se vio este engrosamiento cutáneo, pero sin más hallazgos significativos. Ante esta disociación clínico-radiológica se decidió realizar una resonancia. De esta resonancia simplemente a destacar el engrosamiento cutáneo ya visto en las otras pruebas y este realce parenquimatoso aparentemente segmentario retroareolar en mama izquierda. Además, se acompañaba de un aumento de tamaño de las adenopatías axilares en el nivel 1 de Berg. Ante estos hallazgos se recomendó hacer un second look ecográfico y una eventual biopsia y se catalogó de un BIRADS 5. Cuando se repitió la ecografía, sí que se identificó este área hipoecogénica mal definida en la región retroareolar de mama izquierda y que coincidía con la zona indurada clínicamente. Se hizo una biopsia y el resultado de anatomía patológica fue una mastitis granulomatosa neutrofílica quística. Empezaremos entonces por la mastitis granulomatosa crónica idiopática. Es una mastitis que frecuentemente se da en mujeres de unos 30 años. Los factores de riesgo conocidos son la multiparidad y el tabaquismo. Y de hecho es de origen desconocido, así que su diagnóstico es de exclusión. Es necesaria un cuadro clínico concordante, un patrón histológico adecuado, como vemos en esta imagen con granulomas no caseificantes, y por último es necesario excluir otras causas de reacciones granulomatosas. ¿Cómo se presentan? Lo más frecuente es que se presenten como masas. Son masas firmes, palpables, como vemos en esta mamografía, un aumento de densidad pseudonodular, y que por lo tanto perfectamente pueden simular carcinomas. ¿Cómo los veremos por ecografía? Este es otro ejemplo, otro caso, y por ecografía lo más frecuente es encontrar esas lesiones múltiples hipoecogénicas que tienden a tener esta forma tubular y que tienden a formar trayectos fistulosos, como se ve en esta última imagen, que de hecho en este caso coincidía clínicamente con la salida de trayecto fistuloso a la superficie cutánea. Su tratamiento se basa sobre todo en corticoides. La siguiente mastitis no infecciosa la veremos con otro caso. Se trata de una mujer de 39 años, como antecedente personal destacable es que es fumadora y que presenta eritema cutáneo mama izquierda con palpación de un nódulo. Se realiza una ecografía en la que se identificó esta colección hipoecogénica con material ecogénico en su interior, con paredes gruesas. Eran hallazgos compatibles con un absceso. Se realizó una punción aspiración y su análisis confirmó la presencia de un absceso. Esta paciente fue tratada con antibiótico y regresó un mes más tarde para realizar su control. Este absceso que hemos comentado se veía un mes más tarde como esta colección, mucho más pequeña, con un contenido algo más hipoecogénico, más anecoico, eran cambios ya residuales. Pero en este momento la paciente refirió
presentar la autopalpación de otro nódulo en la mama contralateral. Cuando se exploró la mama derecha, se encontró esta otra colección de las mismas características y sugestiva de un absceso. Este absceso fue tratado, se dio antibiótico, pero 48 horas más tarde la paciente volvió porque la clínica seguía y se tuvo que hacer un desvidamiento quirúrgico. 2 meses más tarde regresó a la unidad de patología mamaria por la autopalpación de otro nódulo, en este caso en mama izquierda. Y se hizo una mamografía en la que se identificó este aumento pseudonodular de densidad retroareolar que ecográficamente correspondía con otra colección de las mismas características y compatible con absceso. De hecho, esta paciente acudió a nuestro servicio múltiples veces en los siguientes meses, presentando la aparición de nuevos abscesos. Estos se iban tratando, pero muchos de ellos recidivaban o aparecían nuevos abscesos en otras localizaciones. Finalmente, esta paciente fue diagnosticada de una galactoforitis crónica supurativa recidivante, también conocida como enfermedad de Zuska. Es una enfermedad que típicamente se produce un tipo de mastitis que se produce en mujeres de unos 40 años que está altamente relacionada con el tabaquismo. Es debida a una metaplasia escamosa de los conductos galactóforos que hacen que haya una proliferación de epitelio. Este epitelio se acumula en el interior de los conductos galactóforos y los acaban obstruyendo. Al obstruirse, se produce una inflamación aséptica y típicamente se produce una sobreinfección. Secundaria a esta sobreinfección es cuando aparecen los abscesos y abscesos que además tienden a fistulizar a la región periareolar. Como vemos en este ejemplo, este aumento es de densidad pseudonodular retroareolar que ecográficamente se corresponde con un absceso. En anatomía patológica podemos encontrar todo este infiltrado linfocítico inflamatorio con los restos de queratina laminares, que es lo que se ha acumulado dentro de los conductos galactóforos. Lo importante para su tratamiento es que si existe este trayecto fistuloso, requiere su extirpación quirúrgica para evitar recurrencias. Otra mastitis no infecciosa es la mastopatía diabética, que se da fundamentalmente en mujeres diabéticas tipo 1 de larga evolución. ¿Cómo se presentan? Como masas. Son masas de gran tamaño, de consistencia pétrea, indoloras, es decir, simulan un carcinoma. Por mamografía es bastante inespecífico, pero por ecografía sí que se ven estas lesiones hipoecogénicas mal definidas con sombra acústica posterior. Tanto por clínica como por radiología pueden tratarse de un carcinoma. Por eso es importante conocerlos, porque es una enfermedad autolimitada que no requiere ningún tratamiento. Un ejemplo, una mujer con diabetes mellitus tipo 1 que presenta una masa palpable que se corresponde con este aumento de densidad en mamografía, con esta hipoecogenicidad mal definida por ecografía y que anatomopatológicamente presenta este estroma fibrótico con el infiltrado linfocítico periductal y perivascular. Otra mastitis no infecciosa, la ectasia periductal, también conocida como mastitis de células plasmáticas. Esta es debida a una dilatación de los ductos retroareolares, de los ductos mamarios. Normalmente hacen menos de 2 milímetros. En este caso, como vemos en esta imagen, son unos ductos que hacen más de 3 milímetros. A causa de esta dilatación se acumulan secreciones y restos celulares, como vemos aquí con este material ecogénico en su interior. Esto produce una inflamación aséptica a su alrededor y el episodio de mastitis. Lo más frecuente es encontrarlo en mujeres asintomáticas. ¿Por qué? Porque estos restos celulares acaban calcificando. Y como vemos en estas imágenes, en mujeres posmenopáusicas asintomáticas en una mamografía de screening, podemos encontrar estas calcificaciones en forma de bastón, son calcificaciones lineales orientadas hacia el complejo areola-pezón. Hay que conocerla porque es una entidad benigna. La mastitis rádica es la respuesta del parénquima mamario a la irradiación. Puede presentarse de múltiples formas, por ejemplo, un engrosamiento cutáneo y edema subcutáneo, o un aumento difuso de la densidad del parénquima mamario, o con calcificaciones distróficas, como vemos en esta última mamografía. ¿Qué es importante? Lo importante es que si es, sobre todo el edema subcutáneo, engrosamiento cutáneo, si estos signos son persistentes o aumentan, es necesario descartar una recurrencia tumoral, porque lo más frecuente es que durante los años vaya disminuyendo, aunque puede acabar persistiendo un leve engrosamiento fibrótico residual. Para acabar las mastitis no infecciosas, tenemos la mastitis tuberculosa.
Esta es muy poco frecuente y normalmente se presenta como unas masas, como vemos aquí, un aumento de densidad, unas masas firmes, indoloras, y su característica es que tienden a obsesificarse y a formar estos trayectos fistulosos con la piel. Por lo tanto, hay que pensar en la mastitis tuberculosa en pacientes, especialmente VIH positivos e inmunodeprimidas, en las que encontramos abscesos y fístulas mamarias persistentes y recurrentes. Bien, para acabar esta sesión hablaremos de los imitadores de las mastitis y para ello tenemos un caso de nuestro hospital también. Se trata de una mujer de 79 años que presenta una alteración eritematosa en toda la mama derecha. Se hizo una mamografía y se encontró este engrosamiento cutáneo difuso de la mama derecha muy marcado respecto al contralateral, pero que en el parénquima mamario no presentaba lesiones evidentes. Se realizó una ecografía en la que efectivamente se encontró este engrosamiento cutáneo con todo el edema subcutáneo, pero tampoco había más hallazgos. Se decidió hacer una biopsia cutánea, un punch cutáneo, que no evidenció malignidad. Se decidió hacer un control a los 4 meses en los que este engrosamiento cutáneo había disminuido considerablemente, pero que aún persistía levemente, así que se decidió hacer controles clínicos. Aún así, 2 meses más tarde acudió a urgencias por disnea, edema en la extremidad superior e ingurgitación yugular y se pidió un TAC de tórax por sospecha de un síndrome de vena cava superior. En este TAC de tórax se evidenció todo este edema subcutáneo de la pared torácica derecha y de la mama derecha, que es lo que ya conocíamos. Pero se evidenció también este bocio multinodular con un componente endotorácico a expensas del lóbulo tiroidal derecho, que lo que hacía era estrechar el espacio costoclavicular y producir una obstrucción linfática y venosa, que era el motivo por el que había todo este edema retrógrado. Este es un caso que ejemplifica que existen muchos motivos que pueden provocar edema mamario y que pueden simular una mastitis y que también hay que conocer. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca descompensada, como vemos en este primer caso, que provoca todo este edema mamario, típicamente bilateral y resuelve si tratas la insuficiencia cardíaca. Otro ejemplo, la enfermedad de Mondor, una trombofibritis de las venas cutáneas de la mama o de la pared torácica anterior. Pero si hablamos de imitadores de mastitis, hay que hablar del gran imitador de la mastitis, que es muy importante conocer por su comportamiento agresivo, y es el carcinoma inflamatorio. Empezaremos con otro caso, ya para acabar la sesión. Se trata de una mujer de unos 65 años que presenta eritema y edema de la mama derecha. Ella lo relacionaba con una picadura de insecto y sí que con antibiótico había mejorado un poco, pero a los 2 meses persistía con esta clínica. Y además se había añadido la palpación de una masa retroareolar. Se realizó mamografía y ecografía en la que vimos este engrosamiento cutáneo en ambas pruebas, perial oral sobre todo, pero no se identificaban claras lesiones parenquimatosas. En este caso se realizó una biopsia cutánea, pero mientras aparecían los resultados ante esta disociación clínico-radiológica se hizo una resonancia. En esta resonancia destacar este engrosamiento cutáneo, que además realza, como vemos en esta imagen, y se observó un realce parenquimatoso difuso, como de fondo, de la mama derecha respecto a la contralateral, que podría corresponder a un parénquima edematoso. Al resultado de la anatomía patológica de esta biopsia cutánea fue una infiltración dérmica por carcinoma ductal de mama. El carcinoma inflamatorio es una presentación clínica de los carcinomas de mama, de unos carcinomas localmente avanzados en los que se produce una invasión de los vasos linfáticos dérmicos. Secundariamente a esta obstrucción de los vasos linfáticos se produce la clínica típica de una mastitis, un eritema cutáneo, edema cutáneo, aumento de la temperatura local, típicamente todo esto de más de 1/3 de la mama. Además, se asocia a agrandamiento de la mama, suelen presentar dolor, retracción del pezón y a veces se asocia masa palpable, pero no siempre. ¿Por qué es importante conocerlo? Pues el comportamiento agresivo y evolución rápida. De hecho, la gran mayoría de carcinomas inflamatorios en el momento del diagnóstico ya presentan adenopatías axilares, ya presentan metástasis y las tasas de supervivencia son muy menores comparándolas con los carcinomas de mama no inflamatorios localmente avanzados. Histológicamente podemos encontrar cualquier subtipo de carcinoma de mama primario. El más frecuente, pero por ser el más frecuente en general, es el carcinoma ductal invasivo. ¿Y cómo se ven por imagen?
lo característico de este carcinoma es encontrar un engrosamiento cutáneo, como vemos aquí, junto con un con un aumento de densidad difuso del parénquima mamario debido a todo el edema secundario. La idea clave de estas últimas diapositivas es que cualquier paciente con una mastitis, sobre todo una mastitis no puerperal, con un curso clínico tórpido, que no responda a antibiótico o que presente una clínica que no acabe de cuadrar, siempre hay que descartar malignidad. Los carcinomas inflamatorios hay que realizar una resonancia. Su función es valorar la extensión, valorar si hay afectación de la mama contralateral y también valorar afectación adenopática. ¿Y qué es lo característico? Como hemos dicho antes, es típico característico encontrar un realce parenquimatoso difuso debido a todo este edema parenquimatoso secundario a la obstrucción linfática y un engrosamiento cutáneo. Vemos aquí un engrosamiento cutáneo que tiende a tener un realce discontinuo y que suele restringir a la difusión. Ya para acabar, he hecho esta sesión porque las mastitis son una patología muy frecuente en la unidad de mama. Es muy importante conocer su manejo, cómo diagnosticarlas, cómo tratarlas, porque muchas de ellas pueden acabar complicándose. La complicación más importante, el absceso. Y de hecho, los radiólogos tenemos cada vez un papel más activo en el manejo de estos abscesos. Saber que las mastitis de evolución tórpida siempre es necesario descartar malignidad. Hay que conocer también que muchas patologías inflamatorias sistémicas pueden afectar a la mama y típicamente suelen simular carcinomas. Y ya para acabar, creo que es la idea clave de esta presentación, que el gran imitador de la mastitis, que siempre hay que tener en mente, sobre todo eso, mastitis que no responda al tratamiento, que la clínica no acabe de cuadrar, que tenga una evolución tórpida, pensar y descartar el carcinoma inflamatorio, ya que es una entidad muy agresiva y que hay que diagnosticar con la mayor brevedad posible. Os dejo aquí la bibliografía que os he dado y ya está, hasta aquí mi presentación. Bueno, pues enhorabuena, Marta. Excelente, excelentísima presentación. La verdad que lo has hecho muy, bueno, contenido, imágenes y la forma de estructurarlo ha sido muy, 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 muy adecuada. Entonces, bueno, recordar a los participantes que pueden mandar las preguntas a través del chat o comentarios. Mientras que no veo que aparece ninguna, yo sí, luego ya damos paso a los expertos, pero una cosa que me ha llamado mucho la atención es que has comentado el papel, digamos, importante del radiólogo en cuanto al drenaje. Entonces, la pregunta para mí sería, ¿en qué situación se plantea un drenaje percutáneo o cuál sería el criterio para decidir drenaje percutáneo versus desbridamiento? ¿Cuál es un poco la situación clínica? Esto me lo he revisado bastante porque había mucha controversia. Sí que en estudios recomendaciones más de hace más tiempo, se recomendaba, sobre todo en los abscesos más grandes, perdón, en los más pequeños, menos de 3 centímetros, intentar evitar llegar a cirugía. Pero las recomendaciones actuales, por lo que yo he revisado, es intentar siempre, sea el tamaño que sea, un drenaje percutáneo guiado por ecografía. La cirugía al final tiene unos efectos, o sea, bueno, se puede complicar, pueden aparecer fístulas, puede haber lesiones que nosotros evitamos con el drenaje. Lo que yo he revisado es esto, siempre intentar un drenaje percutáneo. De hecho, muchas series recomiendan incluso hacerlo en varios tiempos si no funcionara con una sola vez y dejar el manejo quirúrgico como última opción. De acuerdo. Vale. Bueno, y otro comentario, porque este lo tengo que hacer siempre yo y que algunas veces se lo he comentado a Gerard, es si en alguna situación la usáis ecocontraste o elastografía, dado que veo que el manejo principal es con eco en este tipo de lesiones, y si esto os puede aportar algún tipo de ayuda. No sé si Marta o vosotros los expertos, Gerard o Ana. Yo la verdad es que no lo he visto usar, no te sabría decir. Gerard, Nosotros tampoco lo usamos.
No, lo siento, Vicky, pero pero no consigo de vender. momento tendrás que venir a darnos alguna clase magistral con contraste, pero no la utilizamos de momento a nivel mamario. De acuerdo. Sí, normalmente acabas pinchando antes, que siempre el Sí, diagnóstico final está en la aguja. Cuando Bueno, exacto. sí. más que nada porque veo que hay aquí un tiempo latente, ¿no? Que es el que vas a estar esperando el efecto del antibiótico, ¿no? Y vas a esperar, ¿no? Cuando pienses que sea infecciosa, ¿no? Mm. Si ahí, Ya. Pero en la bueno, primera situación, como ha dicho Marta, siempre que tienes una sospecha clínica de mastitis y ves un absceso ecográfico, es importante intentar drenarlo cuanto antes, porque esto ayuda mucho a la buena evolución de la infección, ¿sabes? Lógicamente hay que empezar el tratamiento antibiótico como comitante, pero si tú ya drenas al principio, es más probable que evolucione mejor. Intentar dejar la cirugía, como ha dicho Marta, como última opción, porque es más probable que acaben haciendo fístulas, ¿no? Que con el drenaje percutáneo puede pasar también, sobre todo si dejas el catéter puesto, que es ahora lo que se recomienda es no dejarlo, es drenar el acceso y sacarlo y nada. Pero claro, yo no tampoco el manejo con eco con contraste, no sé qué valor nos añadido nos aportaría, ¿no? Porque si tú realmente tienes una lesión ahí subyacente que es dudosa o que te genera dudas, al final lo tienes que pinchar para descartar malignidad. Es como si nos dijeras, hay que hacer la resonancia cuando tienes una lesión dudosa para caracterizarla. No, no está indicado, la indicación es coger una muestra histológica para analizarla, ¿sabes? Quizá algún otro tipo de situación sí que podría ser útil, pero no, de momento no la estamos utilizando. hay una pregunta aquí del chat hablando del drenaje que nos comentan qué grosor de catéter utilizáis en estas pacientes. Yo normalmente utilizo, como son los accesos son colecciones densas, utilizo más que un catéter Pictel, utilizo una coaxial de 13G. La propia coaxial que tenemos para las biopsias la utilizo como guía de drenaje. Y es un tamaño que me va bien, es corta, permite pinchar fácil y hay otra gente de nuestro equipo de mama que utiliza otros sistemas, pero a mí me gusta bastante y funciona muy bien y no lo dejo nunca. Y no sé vosotros, Ana, que si utilizáis Pigtails o... Bueno, yo iba a preguntar lo mismo. Primero, felicitarte, Marta, porque la charla ha sido muy buena y además este esquema de poner primero el caso y luego explicar, creo que es muy didáctico. Sí, y además lo ha explicado muy bien. Y el tema de drenaje, la verdad es que yo creo que solo hemos dejado un pigtail una vez a una paciente y fue un poco dramático porque el pigtail se caía, o sea, no aguantaba mucho el pigtail y lo que hacemos es drenarlo con punción y alguna vez alguna boca, pero o ir lavando. También puedes poner con una llave de 3 pasos y una largadera y a veces incluso puedes lavar el absceso. El problema es cuando son muy espesos, que drenan mal y estos son los más complicados. Pero no tenemos ni catéter ni nada. Hacemos un manejo con vaciado también. Vale, perfecto. Bueno, otra cosa que, hablando de abscesos, y cuando has enseñado el caso del galactocele, ¿os surgen en alguna ocasión dudas entre si el galactocele está sobreinfectado y por tanto se acabaría, ¿no? Desde el punto de vista clínico, manejando como un absceso o una colección sobreinfectada? Porque entiendo que, ¿no? Que debe ser difícil, ¿no? O sea, los gérmenes no los vemos. Bueno, yo supongo que es tenerlo un poco todo en cuenta, ¿no? No solo la imagen, que sí que
la imagen de un absceso és distinta a un galactocele simple, como un quiste mamario simple, si está infectado o no, pero sí hay una clínica acompañante, supongo, ¿no? Si la paciente se presenta con la clínica típica de mastitis y encuentras este hallazgo, yo lo consideraría como un galactocele infectado. Y si no, eso, lo que leí al final es que el diagnóstico lo das si lo puncionas. Si lo puncionas y obtienes un material que es compatible con un galactocele infectado, sin tener que analizarlo, simplemente macroscópicamente. Sí, normalmente si lo vacías y lo colapsas y con el antibiótico luego ya hace efecto y se curan. Iba a Vale. comentar también que las que son difíciles son las granulomatosas, que a veces intentas pincharlo pensando que saldrá pus y no sale material. Estas son las más complejas, que acabas haciendo una biopsia y te sale anatomía patológica. Y son de evolución muy tórpida, porque acaban, por mucho cortis, acaban fistulizando la piel y todas estas son las más complejas de tratar. Y Y con biopsia quirúrgica muchas veces, Bueno, al final. los que se drenan incluso en urgencias, pero se drena muy mal porque no es pus, como es una mastitis autoinmune, Sí, es más sí, material sí. necrótico que nada. Vale, y entiendo que los patólogos en este resultado de biopsia, en principio les es fácil diferenciar una granulomatosa idiopática de otro tipo de proceso inflamatorio, o sea, una TBC, por ejemplo, no sé, ¿no? Otro tipo de procesos que has comentado. Porque a Ah, veces en estas entidades con afectación granulomatosa hay más, Mm. ¿no? Hay más duda en el servicio de anatomía patológica que en otro lado, ¿no? No Yo sé. tengo entendido que no, que de hecho el patólogo te dirá que ve granulomas y el tipo de granuloma específico, no calcificante, no vasculítico, pero al final es el clínico o el radiólogo quien con este resultado y excluyendo todas las otras causas acabará definiendo que es una granulomatosa idiopática. A Vale, veces también mandan a hacer, cuando no lo tienen claro, lo mandan a hacer tinción de Zil-Nielsen, el material de anatomía patológica, para vale. descartarlo. Mira, Marta, tenemos otra pregunta, bueno, y también para vosotros. Nos preguntan, ante la sospecha de un carcinoma inflamatorio, si la biopsia te sale negativa, si debería realizarse una biopsia cutánea y cómo decidir dónde se realiza esta biopsia, en qué área. Bueno, que me corrijan, si no, pero lo que yo he revisado es que sí, que si la biopsia del parénquima es negativa, se puede completar con una biopsia cutánea, pero que no es necesario demostrarlo histopatológicamente que existe esta invasión linfática cutánea para hablar de carcinoma inflamatorio. Es como una opción más de dar el diagnóstico, pero que no es estrictamente necesario tener esta biopsia cutánea positiva para hablar de carcinoma inflamatorio. Sí. El área, la verdad es que no lo sé, supongo donde clínicamente se vea más síntoma, ¿no? Pues los Sí, ganglios sí. normalmente van con adenopatías. Sí, más del 50%. Y a veces lo que dices tú, Marta, claro, si tú pinchas la piel y ves la linfaquitis carcinomatosa, es prácticamente patognomónico si clínicamente tienes todo el cuadro, ¿no? Evolución muy rápida y afectación mamaria de más de un tercio, pues que el diagnóstico es clínico. Y muchas veces lo que se hace primero es la biopsia cutánea, porque, bueno, gran parte van sin masas o sin lesiones asociadas a nivel mamario. Y lo que se hace es pinchar la zona más enrojecida o más endurecida a nivel de la piel. Sí, sí. De acuerdo. No sé, Ana, ¿quieres añadir algo? Aparte de esto de Bueno, los no, lo que he ganglios. comentado, que a veces antes de hacer la biopsia cutánea también mirar la axila, porque la mayoría van con adenopatías y hacer una biopsia de la axila. Y normalmente te da el diagnóstico. Porque el carcinoma inflamatorio es muy clínico, normalmente los radiólogos no encontramos focalidad, incluso la biopsia del parénquima tampoco te da el resultado. Entonces la axila es un buen sitio para sacar muestra. Vale.
Bueno, pues no tenemos más preguntas ni comentarios. Yo no sé, doy paso ya que tenemos dos expertos. Por favor, añadid cualquier idea, cualquier mensaje que nos queráis traspasar a todos los que estamos en la audiencia, por favor. Bueno, yo creo que Marta lo ha explicado todo muy bien, realmente ha hecho muy bien el diagnóstico diferencial. Y eso, lo más importante es que ante mastitis de evolución tórpida, sobre todo descartar el carcinoma para que no se retrasen. Incluso en mujeres puerperales, porque también hay el carcinoma en mujeres embarazadas y en lactancia, que son carcinomas agresivos. Gerard, Sí, ¿quieres añadir yo algo más? sobre todo agradecer a Marta la extensa revisión y felicitarla porque lo ha hecho de maravilla y que tenemos unas residentes espectaculares. Y nada, no, decir esto que pensar siempre en lo que dice Ana, ¿no? En excluir malignidad en cualquier mastitis, sobre todo si no evolucionan bien y acabas viendo una imagen, bueno, sospechosa, pues pincharlo para asegurar que no haya nada debajo, ¿vale? Y cuando haya abscesos, intentar drenarlos, ya que mejora mucho la evolución de la infección. Y ya está. Marta, ¿estás de acuerdo con lo que dicen los expertos, no? Por supuesto. Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más, Marta, y no sé si no damos paso el turno al doctor Pineda para concluir la sesión. Víctor. Y para acabar, bueno, añadirme a las felicitaciones, realmente ha sido una espectacular sesión de Marta, ¿no? Lo ha hecho muy bien, como decía Ana y Gerard, muy bien estructurada e ilustrada con casos demostrativos, muy clara, que nos ha enseñado, ojo, cuidado, que la mastitis también está fuera del puerperio. Hay diferentes etiologías de la mastitis y como habéis hecho también énfasis a Gerard y Ana, cuidado con la evolución. Si la evolución es tórpida o hay dudas, hay que pinchar. Y dentro de esto de la evolución, también cuidado si es una mastitis, que hay que tener una actitud cada vez más proactiva e intentar drenarlo porque la evolución es mucho mejor. Aquí el radiólogo pues tiene cada vez un papel más importante, ¿no? Creo que son mensajes principales, aparte de todo lo que nos ha enseñado, que nos llevamos hoy de una sesión muy interesante. Muchas gracias Gerard, Vicky y Ana por vuestras aportaciones y felicitar de nuevo a Marta. No sé si queréis añadir algo más, si no, pues daremos la sesión de hoy por concluida. Y nada, y os esperamos mañana en otra nueva sesión de la plataforma. Que vaya bien, chao. Bien, Hasta gracias. luego. Adiós. Gracias. Adiós.